Hola, queridos todos. Les grabé este video como para poder tener lo más posible la experiencia que tuvimos en la reunión del último designer, donde veíamos algunos temas que tenían que ver con marketing digital, especialmente preparados para lo que yo llamo proyectos con alma, que es en definitiva proyectos como los nuestros, donde se juega nuestro propósito en eso, a lo que queremos darle una forma, a lo que queremos trabajar, lo que queremos difundir, ¿sí? Entonces, muchas veces se nos hace muy difícil cuando empezamos a buscar material o leer o vamos a charlas o no sé, incluso tomamos cursos para proyectos de marketing digital y están muy enfocados a producto, o sea, venden shampoo, venden tornillos, venden chorizos, como le digo yo, y poder adaptar eso a proyectos más de nuestro estilo, donde nos va realmente tanto y donde la marca, lo que estamos vendiendo o lo que nuestro cliente está comprando, en definitiva es nuestro propio nombre, se complica como adaptar cosas de un lado para el otro. Entonces está enfocado con esa modalidad. ¿Y por qué hacerlo en papel? Bueno, hacerlo en papel es un gran desafío también para mí, ¿no? Porque en definitiva yo vengo como más del PowerPoint y de la charla como más con proyector. Pero hay una idea que me viene dando vuelta hace un montón y tiene que ver con que muchas veces nos centramos muy en el afuera desde el marketing digital. Y entonces nos ponemos a pensar cómo hago para tener más fans en mi página de Facebook, cómo hago para que mis campañas de marketing vía email las abra todo el mundo, cómo hago para aprender a usar tal otra técnica. Y eso siempre está como en el afuera y no me centro tanto en qué es lo que me está haciendo especial a mí, lo que me está haciendo atractivo a mí como profesional, como persona, que hace que en definitiva los demás resuenen con mi propuesta y vengan. Entonces, para mí siempre hay que volver a pararse en ese punto inicial, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que está tan bueno que los demás van a estar pagando por mi tiempo o por mis conocimientos o por mis habilidades? Y para eso está bueno volver al papel, ¿sí? O está todo bien que lo hagas en la máquina, pero en definitiva eso no depende ya de las redes sociales o de tu sitio web, es previo a eso. Entonces de ahí el poder volver como a un formato mucho más analógico, digamos. Este video, la idea es que va a ir transitando por 3 temas y hay cuestiones que son fundamentales y está bueno definirlas previo a meterse dentro de lo que es el uso de las herramientas de marketing digital, pero acá las vamos a enunciar por un tema simplemente de tiempos. Entonces vamos con marketing digital para proyectos con alma. Como mencionaba al principio, ¿no? El primer punto que yo tengo que lograr definir es quién soy o quién estoy siendo en este momento. Muchas veces cuando definimos nuestro quién soy, nos centramos un montón en yo estudié tal cosa, tengo tal otra certificación o tengo 10 años, 15 años, 50 años de experiencia en tal tema. Y el quién soy en este contexto se define por un montón de otras cosas más allá de mis títulos, más allá de mis certificaciones. Se define por qué hice yo con eso, qué es lo que me está diferenciando a mí del resto de la camada que egresó conmigo o que hizo una formación bastante similar, ¿no? Entonces ahí se le empieza a mezclar bastante qué es lo que a mí me importa como persona, cuál es mi propósito, hacia dónde quiero ir. Y el hacia dónde quiero ir tiene que ver con cuál es mi regalo, como dice Daniel, mi regalo al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que yo traje que me hace distinto en esto? Y después cómo lo combiné. Es decir, estudié tal cosa, vengo de tal lugar, pero cómo mis experiencias de vida o mis experiencias laborales fueron haciendo de todo eso un conjunto único. Hay un montón de ejercicios que podemos hacer para definir un poco más ese combo y de hecho muchos de ustedes trabajan específicamente en ayudar a las personas a definir eso, ¿no? Uno de los que yo uso se llama, es con papel y se llama 2 columnas. Entonces lo que hacemos es, en una de las columnas ponemos qué es lo que nos encanta hacer y en la otra columna, en general, la separamos incluso a nivel de papeles, ponemos en qué soy realmente bueno. Y después empezamos a trazar
como líneas de un lado al otro, de cuáles son esos puntos en común. Eso ayuda un poco a despertar la creatividad y a empezar a mirarme desde un lado menos estructurado que esto que estudié. Entonces, ¿qué soy? Soy coach. Bueno, no, soy coach, pero me diferencia tal cosa o me interesa trabajar hacia determinado tipo de personas. Cuando yo decido, cuando yo tengo bastante en claro cuál es mi propósito, quién estoy siendo en este momento, como cuál es mi combo poderoso, recién ahí viene el momento de darle una forma, ¿sí? Entonces, esto estaba como todavía bastante en el mundo de las ideas, si se quiere, y yo lo voy a pasar a tratar de meterlo como en paquetitos. ¿Por qué en paquetitos? Porque el que tengo del otro lado, al que yo quiero llegar, necesita por lo menos tener una puerta de entrada que tenga algo que él pueda reconocer. Entonces, típicamente en nuestro contexto lo que decimos es, bueno, el delivery de mi regalo en definitiva es un taller sobre mandalas o un taller sobre tarot o astrología o lo que sea, la consulta particular, y lo que yo doy o mezclo en esta consulta son tales y cuales cosas, o mi abordaje sobre el tema es este, o yo me especializo en tratar tal dolor de mi paciente, ¿no? O de mi consultante. O doy clases de tal cosa, a mí me interesa formar formadores, entonces doy clases de tal cuestión en particular. Ven que primero pasamos de la idea más general, lo que me resuena en el alma más poderoso, y recién después a eso le tratamos de dar una forma concreta, a la cual por supuesto se le va a poner un tiempo, se le van a poner un precio, se le va a poner horas de duración, o se le van a poner contenidos de acuerdo a cada caso. El otro punto, recién ahí es donde aparece el que va a estar pagando, como decíamos al principio, por mi tiempo, por mi contenido, por lo que sé o por el combo que yo soy. Sí, que es en este contexto de marketing le llamamos mi cliente. Mi cliente nunca es un solo cliente. Cuando yo tengo un solo cliente, no me refiero a la unidad de la persona, una sola persona, Susana o Jorgito. No, me refiero a un tipo de cliente. En general, yo tengo distintos tipos de clientes, pero no son infinitos. ¿Qué quiere decir con no son infinitos? Yo puedo tener 500 clientes porque doy cursos masivos, pero hay patrones en común entre todos ellos. Hay un algo que los agrupa de alguna manera. Entonces puede ser que tenga varios grupos, tengo 4 grupos distintos, pero en general, si yo me pongo a rascar un poquitito más allá de la superficie, hay puntos que tienen en común. Y para ayudarnos a definir un poco más quiénes son este tipo de clientes, y cuando los definimos, de ahí podemos hacer los anuncios de Facebook, de ahí podemos hacer una campaña de email marketing mucho más como resonante, podemos hacer un montón de piezas de comunicación después de que tengo definido esto, no antes. Hay algunas preguntas que son claves, ¿sí? Esas preguntas claves, estas son como algunas iniciales, por supuesto que después hay otras preguntas exploratorias, pero como para hablar en un lenguaje común. La primera pregunta es ¿qué valora mi cliente? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que le gusta de mí? Si yo estoy empezando recién en esto, que es como el estadio más virgen, si se quiere, de este tema, puedo empezar a preguntar qué es lo que valoran de otros colegas que tengo en la vuelta, es decir, empiezo a mirar en el contexto. Pero si yo, mal que bien, hace un tiempo que vengo trabajando y lo que quiero hacer es lanzar un nuevo producto. Yo trabajé siempre con consultas individuales y ahora quiero pasar a hacer talleres grupales o al revés. Empiezo a chequear, a escuchar qué es lo que están valorando de mí. Ay, a mí lo que me encanta es que vos sos súper clara para explicar este tipo de cosas. A mí lo que me encanta es el contexto de amorosidad que vos lográs transmitir o crear en cada uno de los encuentros. A mí lo que me encanta es la cantidad de recursos que vos pones a disposición de uno, porque no es que solamente sos coach, sino que después además mezclás astrología con, no sé, constelaciones, estoy pensando Graciela, o otro montón de cartas que ponen en juego en definitiva, ¿sí? Como
muchos de nosotros que tenemos varias disciplinas dentro del combo que somos. Entonces, ¿qué valora mi cliente? Ya pasé por lo que yo era bueno. ¿Qué valora él? ¿Qué desea él? ¿A qué viene? Nadie viene a, salvo que tenga, digamos, muchísima información ya sobre ese tema, nadie viene diciendo, yo lo que quiero es que vos con tal técnica me resuelvas tal cosa. Eso es información súper lógica, no venimos por eso. Vengo a resolver mis problemas sobre tal tema. Vengo buscando algo más que me ayude en mi, no sé, en mi ejercicio profesional. Vengo buscando una nueva forma de hacer las cosas porque ya hice un montón de talleres de esto y todavía no lo logré resolver. ¿Sí? ¿Qué está buscando mi cliente? Sería. Otra de las preguntas es, ¿qué le duele? ¿Cuál es el dolor del cliente? ¿Por qué pasó antes de llegar a mí? ¿Pasó no sé, por no sentirse suficientemente contenido o no haber tenido un acompañamiento amoroso? ¿Cómo llega a esa persona, no? ¿Qué le está doliendo? ¿Qué puedo solucionar yo de eso que le está doliendo a mi cliente? Esta no la logro ver, así que me la doy vuelta. ¿A qué se dedica? Acá entramos con unas preguntas que son un poquito más como de segmentación típica. ¿A qué se dedica? Bueno, se dedica a ayudar a otras personas. Se dedica a, no sé, son profesionales de la salud. Se dedican a carreras que en general son súper lógicas, demandan como mucho pensamiento súper estructurado y en lo mío vienen buscando algo como más flexible. Por el contrario, se dedican a cosas súper creativas y como muy blandas y sin forma y vienen a mí buscando un poco más de forma o de estructura en esto. Otra pregunta que es clave cuando estamos en contexto de marketing digital, ¿sí? ¿Cómo busca información esta persona? No sirve de nada que yo tenga una excelente estrategia en Twitter, porque adoro Twitter, si mis clientes no abren la compu. Básico, ¿sí? No sirve de nada que yo deje de usar email marketing para atraer a mis talleres, porque odio recibir spam, si la mayoría de mis clientes están abriendo los mails. Entonces siempre me pongo en esta otra punta. Estoy en el yo, estoy acá, estoy en mi cliente, en este otro lado. Siempre me pongo en estos zapatos cuando hago este tipo de ejercicios. Y después sí me es relevante, voy a hacer un poco la segmentación demográfica. ¿Qué edad tienen? ¿Son adolescentes? ¿Son gente de más de 50? ¿Son gente que está en la crisis de los 40? ¿Cómo son? ¿Son niños? ¿Son todos esos? Ok, si son todos esos los tipos de clientes que vos ves en tus consultas o bien en asistencia a tus talleres, vas a hacer este ejercicio por 3, por 4 o por 5. Pero siempre, para no agobiarte, arranca por 1. Cuando vos empezás y lográs de hecho definir un cliente desde estas preguntas, el primero de ese representante de ese grupo, es más fácil poder trasladar el ejercicio hacia los demás. No intentes hacerlo con todos enseguida. De hecho, algo que nos ayuda mucho cuando definimos este ejercicio es poder pensar en tu cliente preferido de ese grupo. ¿Quién es tu cliente preferido? Y pensás en él. Y lo pensás como un representante del grupo. Entonces, no necesariamente es esa persona, sino características de esa persona que vos también reconoces en las demás. Entonces decíamos, estoy yo, están mis grupos de clientes, acá puse 2, como decíamos, podrían ser 4, no son infinitos, no te comas la trampa de que, uy, no, es imposible de contabilizarlos. No son infinitos y tampoco estamos inventando la rueda en esto, ¿sí? Esto es algo que ya está recontraprobado en un montón de disciplinas y en venta de cosas que son intangibles, además, o que son servicios, de hecho. Acá el siguiente desafío es, ¿cómo hago llegar mi propósito y ese delivery de mi propósito que yo hice en paquetitos, digamos, las charlas, los talleres, las consultas individuales, lo que sea que haga, a ellos? ¿Y cómo capitalizo este feedback que ellos me dan en mi nueva oferta? Esto siempre es un círculo, ¿sí? Entonces yo, clásico, empiezo dando consultas de tarot.
individuales. Y tengo algún cliente que me dice, che, ¿por qué no organizamos algo grupal? Porque me parece que esto que vos haces con tu sello particular es algo que le podría interesar a un montón de gente. Él me propone y yo después pongo en juego eso para hacer nuevas cosas. O ¿por qué sabés hacer tal y cual cosa? O vos que estás en este tema, ¿te animás a dar tal o cual charla? Eso es un clásico en esto, ¿no? Si yo tengo una escucha atenta. Por supuesto no me voy a subir a todos los bondes, ¿no? Elijo a cuál me quiero subir. Pero siempre es un ida y vuelta. Nunca es yo diseñé mi oferta perfectita y trato de encajársela a los demás y los que no la entienden o los que me preguntan cosas muy básicas es porque son unos bobos que no entienden nada de la maravilla que yo tengo, ¿sí? La postura de genio incomprendido para mi realidad es una postura que realmente me aleja mucho y es todo lo contrario a lo que queremos hacer, que es acercarnos a la gente para poder ayudarla de alguna manera o para poder acompañarla en un camino que está haciendo. Recién acá, cuando yo me reconocí a mí y cuando reconocí al otro y sus dolores y sus necesidades y lo que valora, es que empiezo a pensar en herramientas de marketing digital, ¿sí? En la estrategia específica. Entonces, acá viene la parte de la estrategia. Y estos sí son conceptos que son más del marketing digital tradicional, pero los vamos a ayornar un poco a nuestra realidad, ¿sí? Decimos siempre que el centro, esto se llama ecosistema digital, es como un mapa conceptual, pero donde yo me armo qué es lo que tengo hoy en día o qué es lo que quisiera tener, cualquiera de esos dos escenarios. Siempre decimos que recomendamos tener un sitio web o un blog. En algunos, si a vos te gusta escribir muchísimo, es un gol que puedas tener un blog, porque ahí puedes ir como desarrollando un poco más tu mirada sobre lo que estás ejerciendo como profesión, tu mirada hacia el mundo, tu mirada desde dónde puedes llegar a ayudar. Entonces, el sitio web sería como nuestro centro de operaciones. Es el único lugar, en definitiva, donde vos tenés un control absoluto. ¿Y por qué digo un control absoluto? Porque la situación deseable es que vos mismo, con una plantilla, o vos que le vas a pedir a tu diseñador que haga cosas, vos mismo sos el que define qué información va acá, con cuánto detalle y al lado de qué otra información va. Manejás el mensaje y su contexto, ¿sí? Los demás lugares los vemos siempre como embajadas. Son ese territorio donde yo estoy, pero que no es mío. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en redes sociales yo puedo tener una página de Facebook o incluso un perfil de persona de Facebook, pero si hice las cosas mal o si hice las cosas bien pero Facebook se equivocó, un error técnico o cualquiera de los grises que hay en el medio, me bajan toda la información. Me quedo sin página, me quedo sin perfil, me quedo en definitiva sin ese lugar que yo tenía donde estaba comunicando todo. Entonces la realidad es que no lo tengo totalmente bajo control, porque eso es de Facebook y Facebook me presta un lugarcito dentro de su espacio, ¿sí? La idea es que yo tenga mi centro de operaciones y use todos los demás espacios como embajadas, desde las cuales va a venir gente hacia mi sitio web y desde mi sitio web va a ir gente a conocer estos otros lugares de comunicación que yo tengo. Entonces, algunas de las más habituales. En redes sociales, Facebook es lo que usa la mayoría de las personas en Argentina, lo cual por un lado es bueno porque está, como decimos, está todo el mundo ahí, y por otro lado es malo porque es como querer tener un estancito en la rural, ¿no? O sea, te estás compitiendo contra un montón de otros estímulos, un montón de otras propuestas, que además son de un montón de otras cosas. La atención está muchísimo más dispersa. Entonces, buenas y malas. Tenemos Instagram también. Si vos tenés buen material visual, videos muy cortitos, tienen que ser siempre de menos de 60 segundos, o fotos buenas, y las fotos pueden ser literales, es decir, la gente asistiendo a mi taller, o algo en una consulta, o pueden ser metafóricas, incluso de lo que sucede a partir de estar beneficiándose del producto o del servicio que yo estoy vendiendo. Entonces, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Yo no me niego a Twitter, pero lo que digo es, Twitter es una red social que requiere alta cantidad de posteos
y alta, o sea, que requiere que estés mucho tiempo ahí y que además tengas un lenguaje súper expeditivo, en tiempo, en concretitud, en todo. Entonces, si vas a estar en Twitter, metete de lleno, no picotees, digamos, en Twitter, si querés comunicar ahí. Twitter lo puedes usar para otro montón de cosas. El email marketing, en todo lo que tiene que ver con talleres, formaciones, capacitaciones, es una herramienta súper útil si está bien usada. Si está bien usada, quiere decir que yo estoy comunicando cosas que en definitiva son respuestas a esas consultas o a esas preguntas que tenía mi cliente. Lo voy a hacer obviamente con herramientas que me van a ayudar en este proceso, que me van a ayudar a medir, que me van a ayudar qué me funciona mejor y qué no está funcionando bien. Y lo voy a hacer siempre como muy enfocado en que el contenido que yo estoy poniendo, además de que me gusta a mí y a mis 3 mejores amigos, realmente le resuena al otro. Y hay formas de medir eso. Vamos a ver un poquito en detalle después. Puedo tener también, por supuesto, pauta, ¿no? Publicidad, tanto en Facebook, y yo recomiendo mucho que ustedes publiciten en Facebook, aunque pongan poquita plata, como en Google AdWords, que es el de Google. Y luego está con, ok, yo voy a jugar este juego, ¿con qué juego, no? ¿Cuál es la pelota en este contexto? Son lo que llamamos productos. Pueden ser webinarios. Yo hago un webinario gratuito y con esto atraigo a gente que está interesada en lo que yo tengo para compartir y a esa gente después le voy a hacer llegar propuestas que sí son rentadas. Por ejemplo, la invitación a un taller o mi consulta o lo que sea. Tengo también ebooks. Ebooks son, en este contexto, información que en general es de 10 páginas, puede llegar a ser de 20, pero no es muy largo, y que responde un poco a las preguntas que pueda llegar a tener el cliente, pero que no son de venta. Es decir, si yo estoy hablando de un ebook que, no sé, ayuda a emprendedores, puedo hablar sobre cuáles son las dificultades generales de los emprendedores o cómo podés aprender a organizarte para emprender desde tu casa. Si yo estoy hablando de, si yo lo que quiero hacer es enseñar, por ejemplo esto, marketing para proyectos con alma, puedo hacer un ebook que cuente cuáles son las 5 cosas básicas que tenés que tener en cuenta antes de arrancar tu comunicación, o cómo podés hacer una comunicación en Facebook teniendo en cuenta estas cuestiones más de resonancia o de cuidar el propósito y de que no te quede como un aviso de feria, ¿sí? El ebook siempre responde entonces a la consulta que puede llegar a tener mi cliente. Puedo hacer una infografía también, ¿no? El tema del lenguaje visual que es tan potente en estos momentos. Videos, por supuesto. Si lo mío es muy aire y es muy complejo de poder explicarlo, hago mini videitos con distintos conceptos. Siempre recordamos que los videos suelen ser cortos. Esto que estamos haciendo ahora es una excepción, pero en realidad los videos, si yo los quiero difundir, por ejemplo, por redes sociales, siempre son como pastillitas de conceptos. Y también puedo tener un blog donde escribo artículos sobre el tema, o puedo tener un podcast por audio, ¿no? Y voy grabando como si fueran estos artículos, pero son todos como mini programitas de radio donde yo voy contando cosas. Entonces ahora vamos a pasar a una breve explicación de cada uno de los lugares, de los sitios que mencionamos recién y estrategias para tener en cuenta para nuestro grupo, que estamos en esto de querer un poco darle una forma a nuestro propósito para hacer de esto una profesión o para vivir directamente de esto, ¿no? Entonces, la web es como el lugar donde yo voy a poner la información completa, ¿sí? El lugar donde yo voy a poner el temario entero de mi taller, los 5 módulos que voy a dar, o todo el marco teórico en el cual yo sustento esta propuesta que estoy haciendo, eso es el sitio web. La idea es que yo a la gente la atraigo en redes sociales o mediante una campaña de email marketing con mensajes que son más breves, y desde ahí la llevo a mi sitio web para que puedan empezar a buscar información más relevante y tomen una decisión. Tiene lo que llamamos landing page. Las landing page son esos lugares que ustedes ya conocen donde se inscriben en definitiva. Tiene información que está dentro del sitio web
pero esta no es la información como tan de base, tan detallada. Esta más bien es la información que tiene el mini videíto, los 3 puntos por los cuales esto es relevante para vos y el formulario de inscripción. De inscripción, donde ya podés pagar y todo, o incluso de preinscripción, si yo lo que voy a hacer es una selección de los participantes. Tiene la información más institucional en tu sitio web. Es esperable que vos tengas, por ejemplo, todo lo que es tu desarrollo de carreras y para vos es relevante contarlo. Entonces, las 15.000 diplomaturas, más allá de que las puedas tener también en tu perfil de LinkedIn, este es un lugar donde está bueno que las puedas contar, ¿sí? Más detalle. Y como mencionábamos antes, es también el centro de operaciones. Breve pasada por lo que es sitio web o blog. El título, email marketing, ¿no? Cuando ustedes piensen en el email marketing como ese mail que ustedes reciben de, no sé, inversiones en Miami, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? O, no sé, yo recibo sistemáticamente uno que habla sobre cómo alimentar a las vacas y cómo hacer que los pastos crezcan más, digamos, nutridos. No tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Cuando ustedes reciben ese tipo de piezas, obviamente no las abren, a veces además se enojan y muchas veces las marcas como spam. En cualquiera de los casos eso es malo para la marca que yo estoy creando del otro lado. Entonces, básico, no compren bases de datos, se vende en el Mercado Libre todavía, no compren bases de datos y traten de ir formando ustedes las propias bases de datos a las cuales se van a dirigir. Un clásico de esto es agarrar todos los mails de las personas que en algún momento me han pedido más información sobre algo que tiene más o menos que ver con lo que yo estoy haciendo ahora. Si yo antes me dedicaba a hacer, no sé, cocina minutas para vender y ahora me estoy dedicando al Reiki, no, esa no es la misma base. La gente que me escribió con otra intención. Entonces, gente que esté más o menos dentro del palo de lo que yo quiero vender. Y si no la tengo, en realidad me pongo a pensar un poquito mejor porque siempre tenemos una pequeñísima base, ¿sí? A ver, nosotros mismos somos una pequeña base para muchos de los talleres que están haciendo ustedes. Empiezo a hacer crecer esa base. ¿Con qué? Con lo que habíamos mencionado antes, los ebooks, los webinars, distinta gente que me va haciendo consultas. Un punto importante, el título tiene que ser impactante. Si lo que yo voy a dar es un taller, es un seminario o lo que sea, no gasto caracteres poniendo eso en el título. Es preferible que yo titule mi mail como algo que a la persona le va a generar intriga y eso va a hacer que clique para abrir el contenido. Siempre dentro del tema, obviamente, ¿no? Entonces, si lo mío es sobre, no sé, cómo ayudar a las personas a comunicar mejor, había un título que andaba por ahí diciendo expandí tus dones, que tenían que ver con talleres de marketing digital para coaches o gente que hace PNL. Me pareció súper interesante. La promesa es expandí tus dones. Adentro te vas a enterar el cómo, ¿sí? Puedo poner algún dato que sea más desde la lógica, por ejemplo, la fecha en la que se hace, el porcentaje de descuento si compro antes de tal fecha, sí lo puedo hacer en la medida en que yo esté cerquita del momento. Si no, lo dejo a esa información para que esté dentro de mi mail. El otro punto es la repetición. Pasa muchas veces que hacemos publicidad o hacemos difusión en Facebook, por email, por un montón de lados, la gente nos pregunta, nosotros le respondemos y la gente no vuelve a aparecer, eso es algo bastante habitual, pero nosotros tampoco la volvemos a consultar o le volvemos a enviar la información más cerca del momento en el que se hace, por ejemplo, nuestro taller. Y eso no está bueno, porque en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que las personas no están pendientes de cuándo nosotros lo hacemos, sino que tienen una vida y que puede ser que estén como, digamos, se hayan olvidado, les gustó, pero se hayan olvidado. Entonces, tenemos que hacer una recordación. El tema de la repetición, no estoy hablando de que hagan el mismo mail con el mismo título y lo manden todas las semanas exactamente la misma información a toda la base, para nada. Hay herramientas hoy en día que nos ayudan mucho a poder, por ejemplo, mandar un mail
y lo vuelvo a mandar solamente a las personas que no abrieron el primer envío que hice. O mando el mismo contenido de ese mail con 2 títulos distintos. Entonces, a la mitad de la base que tengo mando un título, a la mitad de la otra base mando otro título. O puedo ir jugando con distintas cosas. Si mi taller es sobre constelaciones, en uno de los mails mando la información concreta del taller, cuánto se hace, los temas principales, cuánto vale, y un link hacia el sitio web para más información. Y en el segundo mail lo que voy a mandar es cómo esto puede sanar determinados aspectos de mi vida. Y en el tercero mando algo de información más valiosa y un poquito de información comercial. Voy alternando este tipo de contenidos con los que me voy a estar comunicando con mis posibles clientes. El otro punto es que prueben estas herramientas de las que yo le hablo, que si quieren después en los comentarios me preguntan cuáles son y se las dejo por escrito, porque si no es como no tengo nada capaz de escribir. El punto es, estas herramientas a mí me permiten programar los envíos de mail. No es que yo tengo que depender de estar frente a la compu en el momento en que lo quiero enviar, porque si no lo que termina pasando es que lo envío cuando yo puedo, no cuando mi cliente está disponible para recibir esa información, ¿sí? Entonces, yo creo que el mejor momento en el que él va a estar más receptivo es un jueves de 6 a 7 que está saliendo del trabajo. Bueno, hoy que es miércoles la programo para mañana jueves o para la semana que viene, o si quiero puedo programar todo para el resto del mes. Programo siempre cuál es el momento ideal y después mido ese momento que yo creí que era el ideal. ¿Realmente lo fue? ¿Qué pasa si este mismo texto, todo igual, lo mando más adelante, en 15 días, a la mañana en lugar de a la tarde? Voy probando horarios, voy probando tipos de títulos. Si yo esto lo pongo como con una pregunta, genera más atracción que si yo lo pongo como una afirmación. Pruebo títulos, pruebo horarios, pruebo días. ¿Cómo anda en fin de semana y cómo anda entre semana? Voy haciendo como todas esas alternativas. Como uso estas herramientas, lo puedo medir y como lo puedo medir, puedo tomar mejores decisiones después. Seguimos una brevísima pasada por redes sociales. Así como dijimos que en el sitio web lo que uno espera es la información que va a quedar como más tiempo, ¿no? La información un poquito más institucional, digamos, la información que perdura. En las redes sociales, esto es como el paraguas, es conversación. Entonces es información que realmente no dura mucho. La idea es que yo acá pueda primero tener un tono realmente abierto a la conversación. No es un lugar para tirar información por la cabeza a los demás, sino más bien para hacer preguntas que a los demás les generen cosas, para compartir cosas que a mí me inspiran como capacitador o como consultor o como terapeuta y que creo que a los demás les puede ser interesante. Entonces no subo el video solo, subo el video y arriba pongo algo por lo cual a mí me inspiró o la parte donde me parece que realmente es relevante. Lo mismo con compartir cualquier tipo de información, un artículo, un texto que yo escribo, una foto o un álbum de fotos, lo que sea. No dependo cada día de la inspiración, sino que me seteo un día, el sábado a la mañana, el momento en que a ustedes les quede tranquilos, 2 o 3 horas solo para esto, y ahí pongo a escribir todo lo que va a ir publicado en el resto de la semana o en el resto de la quincena o incluso en el resto del mes. El punto es que yo logre con esto poder prever lo que va a suceder y no estoy corriendo una semana antes de mi taller atomizando por todos lados a la gente, bombardeándola con información, ¿sí? Entonces, el punto es, empiezo a hablar, si mi taller es dentro de un mes, empiezo a hablar más paulatinamente del tema ahora y con un poco más de frecuencia más cerca del taller, eso es natural. Pero además lo voy mezclando con el resto de las cosas que yo hago, que puede tener que ver con mi inspiración, que puede tener que ver con consejos para que la gente tenga un mayor bienestar en determinadas cosas que tienen relación con lo que yo hago, que puede tener que ver con notas que encuentro y que sirven un poco el mensaje que yo quiero transmitir. Esto se arma en un calendario como si fuera una grilla, que puede ser, en general lo armamos en un Excel porque tiene como columnitas, pero si no, en un papel lo pueden armar, eso es lo de menos. El punto es que decido
Primero, ¿de qué tema voy a hablar? Bueno, los martes voy a poner consejos. Los jueves voy a poner canciones inspiradoras. Los viernes voy a compartir específicamente características de mi oferta, de lo que yo estoy vendiendo en este contexto, el taller, la consulta, lo que sea, ¿sí? Me organizo. El otro punto es la creatividad. Yo tengo que poder probar formatos, maneras, pruebo hoy con una foto, mañana con un video, pasado con una canción, otro día voy por el lado del juego, otro día voy por el lado de la inspiración, voy probando distintas cosas. El concepto de la conversación del que hablábamos al principio tiene que ver con el tono que yo le doy cuando comunico y también tiene que ver con cómo respondo cuando recibo consultas. Si a mí me molesta responder porque creo que la gente es boba, no lee y pregunta por preguntar, entonces se lo dejo eso que lo haga una persona que tenga más afinidad con el tema. Pero no respondo mal, nunca respondo mal, porque en realidad el que me está preguntando a mí es un privilegio que me esté preguntando, porque podría estarle preguntando perfectamente a otra persona y decide por algún motivo que yo soy la persona adecuada para ayudarla. Entonces, voy siempre con un tono amable y sobre todo con información amplia. Si pusiste arriba el horario en el que esto se da, o pusiste el precio, o pusiste lo que sea, el horario en el que se da, y la gente igual te lo está preguntando, tenemos dos opciones muy claras. O no lo pusiste lo suficientemente visible y por eso pensás que no leen, pero en realidad no se ve. O directamente tu gente no está leyendo. Entonces no pasa nada, se lo respondes en los comentarios. ¿Sí? Nos gusta mucho en redes sociales, en este contexto de lo descontracturado, en este contexto de humanizar el proyecto, la marca, la propuesta, todo lo que es información como el del detrás de escena, el back, ¿no? Le llamamos el back. Si estás armando un taller, es el momento en el que ya tenés, no sé, las bolsitas con el material que vas a entregar o los regalitos que vas a entregar. Es la foto de los participantes gestualizando con las manos. Es, no sé, la sala vacía pero toda pronta para que la gente llegue. Es el momento de el brindis intermedio o de lo que estás, no sé, el picoteo intermedio, la risa, ¿sí? La preparación. Vas creando como el suspenso o manteniendo como la tensión en alto para esto que va a ser, ¿sí? Las cosas no suceden por generación espontánea. En general le metemos muchísima energía para que sucedan y que se hagan como nosotros queremos que se hagan. Entonces, podemos ir contando todo ese proceso. Analizar tiene que ver con el tema de medir. Y analizar va por el lado de que después me fijo en las estadísticas, qué tipo de comunidad estoy formando, son más hombres, mujeres, de dónde están viniendo, en qué horario se conectan mejor, qué días se conectan mejor. En Facebook, por ejemplo, esto lo puedo saber de una forma muy clara, lo mismo que la mayoría de las redes sociales. Hay aplicaciones gratuitas para que yo pueda medir esto. Y el otro punto tiene que ver con las alianzas. Puedo hacer un montón de alianzas con otras marcas, otros emprendimientos, otros profesionales que están dirigiéndose al mismo público que yo con actividades que son complementarias. Entonces, en la página de ellos difunden lo que estoy haciendo yo y yo también apoyo al otro difundiendo lo que hacen ellos. Puedo hacer incluso a nivel un poco más estructurado, regalando entradas para la comunidad del otro o haciendo un porcentaje de descuento especial para los que vienen desde ese lado con un código específico. Son todas maneras en las que voy trabajando en red y voy potenciándome en esto de crear una red, una conversación. El otro punto tiene que ver en esta pasada súper veloz sobre algunos principios del marketing digital con la publicidad, Facebook Ads y Google AdWords. Me centro mucho, además de lo que es la información demográfica, vive en tal lado, tiene tal edad, incluso económica, ¿no? Tiene tal segmento de socioeconómico, me centro mucho en los hábitos. Le gusta tal cosa. Entonces, si yo estoy haciendo un taller sobre tarot, obviamente una de las cosas que voy a poner en hábitos o en intereses, y hay un campo para eso dentro de los anuncios en Facebook concretamente, es
la parte de interés tarot, o puedo poner terapias alternativas, o puedo poner alguna cosa más tradicional en este contexto, como sería el yoga. Voy como haciendo un universo con respecto a eso. El otro punto, además de la demografía, de lo que hablamos recién, tiene que ver con poder lograr entender cómo funciona esta persona. Entonces, ¿cómo funciona esta persona? Si yo tengo, por ejemplo, distintos grupos de personas, no voy a ir nunca con un mismo anuncio para todos los grupos. Si yo tengo tradicionalmente un grupo de hombres y uno de mujeres, es esperable que las fotos de mi anuncio lleguen mejor a unos que a otros. Entonces no hago un solo anuncio, hago varios anuncios. Es preferible que ponga un poquito de plata, poquito en cada uno, que ponga todo el presupuesto que yo tengo en uno solo y quiera agarrar como a todos juntos. No funcionan ese tipo de anuncios. Trato de hipersegmentar, ¿sí? Y pruebo. Algunos me va a ir fantástico, eso los duplico. Algunos me va a ir espantoso, eso los bajo. Dejo de seguir consumiendo plata en ese sentido. Por último, como vimos en el viernes pasado, hay 4 tips para moverse dentro de lo que es el marketing digital, dentro de lo que es vender por internet, pero conservando un poco el cuidado de nuestro propósito, no haciendo cosas que funcionan súper bien para gente que vende producto masivo y sintonizando con el cliente. Hay 4 para mí pilares que son interesantes como para llevarse, ¿no? Como para tener en cuenta. El primero de ellos es como la prueba constante. Internet me permite no solo medir mucho, sino que además probar a bajo costo. Los anuncios obviamente son mucho más baratos que si yo hiciera un anuncio en prensa gráfica, si hiciera un anuncio en televisión, si hiciera un anuncio en radio. Entonces cambio este chip de esto tiene que estar perfectísimo porque tengo una sola oportunidad y empiezo a entender que estos son miles de oportunidades todo el tiempo. Pruebo, mido para ver, para no probar a ciegas. Pruebo, mido cómo me fue, sigo por el camino de lo que me está funcionando mejor. Nada me funciona bien, sigo probando cosas distintas que hasta ahora no probé. Empiezo a mirar a los que están haciendo cosas similares y que me gustan y que me resuenan, qué tipo de cuestiones están haciendo, ¿sí? Formatos, qué están usando, videos, fotos, lo que sea. Pruebo mucho en este sentido. Siempre es como... a mí no me gusta mucho la metáfora bélica, pero es como muy ilustrativa en este contexto. Esto no es un tiro de cañón, sino que tengo como muchos pequeños tiritos, ¿sí? Muchos para llevar. Necesitamos una metáfora más linda, dicho sea de paso. El segundo tip es el tema de la estrategia y la organización. Las redes sociales particularmente están pensadas para que yo permanezca ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Es como el ambiente, si se quiere, yéndome a un ambiente más como complejo, es como el ambiente de los casinos. Está todo pensado, la música suave, el piso acolchonado, está todo para que vos permanezcas en esa ilusión el mayor tiempo posible. Entonces, ¿cómo podemos hacer para optimizar mejor nuestro tiempo? Porque tenemos 1000 cosas que hacer en el día. Organizate, entras en Facebook, cuando vas a difundir en Facebook, no entras libremente y te dejas llevar por la corriente. Entras a hacer cosas, por ejemplo, te hiciste todo tu calendario de contenidos, entras a programar esos contenidos para que salga el martes que viene, el domingo que viene, el momento en el que vos hayas definido que es el mejor momento para que esto salga publicado, ¿sí? Entras a hacer eso, haces eso, terminás de hacer eso y después sí, si querés, te pones a mirar en el muro, los comentarios u otro tipo de cuestiones. Hacete listas de cosas si eso te ayuda y anda tachando, ¿sí? Organizamos el tiempo para después poder disfrutar el resto del día con lo que se nos cante. El tercero tiene que ver con la comunidad. En general me muevo mucho en comunidad, me muevo mucho con el apoyo de los demás. Para que yo pueda pedir apoyo a los demás tengo que dar antes, no me queda otra, tengo que dar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que para el otro es valioso? ¿Ven que es el mismo pensamiento que decíamos hoy al principio con el tema de cómo me paro frente a ese cliente, a esa persona que va a estar pagando por mi tiempo o mis contenidos? Esto se mueve en la medida en que yo logre trazar lazos fuertes con los demás, ¿sí? Entonces ayudo a los demás y después recién
pido ayuda. ¿Cómo ayudo? Bueno, desde si yo sé que vos estás buscando un curso para organizarte mejor, te reenvío a vos un mail con eso, hasta algo que yo detecto como una oportunidad de negocio interesante para el otro, le hago llegar esa información o comparto en mis redes sociales información de otros colegas. Voy generando un poco este espacio de compartir, no a lo loco, pensando con cosas que realmente a mí me resuenen, pero si yo realmente voy promoviendo esto, el momento después donde yo tengo que pedir que los demás compartan lo mío, se hace como bastante más natural, ¿sí? Porque se ve en definitiva como una retribución. Y el último punto es divertirte. Divertite, por favor divertite con esto. Si no te divertís con esto, delegalo a alguien que realmente se esté divirtiendo y que la pase bien y vos ayudarlo en la parte de definir el propósito y el cliente. Siempre empezá por lo que a vos te quede más cómodo, ¿sí? Dentro de lo que más o menos pueda tener sentido con lo que tu cliente está necesitando. Pero digo, no te vayas a querer explorar una red social donde todo te hace ruido, porque la vas a pasar mal, naturalmente. Y el punto es que cuando vos te divertís, cuando estás disfrutando, resonás muchísimo más y sos mucho más atractivo del otro lado, ¿sí? Entonces, mi gran sugerencia en esto es diversión. Y si hay algo que está funcionando feo, hay algo que me hace ruido, empiezo a mirar por qué me está haciendo tanto ruido, ¿sí? Pero siempre arranco por un lugar de placer en esto. Bueno, muchísimas gracias. Espero que esto ayude como un poco para aclarar también algunas de las cosas que estuvimos hablando el viernes y para los que no pudieron estar, que puedan llevarse alguno de estos conceptos. Por supuesto que hicimos una pasada por arriba. Hay mucho todavía para profundizar, pero por lo menos como para tener un esquema general de cómo poder comunicar nuestros emprendimientos o nuestros proyectos con alma dentro de lo que es el marketing digital. Beso enorme para todos.